Luego vamos a hablar sobre la psique o la suge, que es la vida del alma, la vida de la mente, que es la otra vida, pero es parte de la vida en realidad. Pero también hablaba con mi pastor y le decía, pastor, hay una materia, hay una disciplina que seguramente algunos no van a aceptar, por ahí no es científica para algunos, pero para mí como cristiano sí es importante hablar de la vida de Dios, el soy, ¿no? Entonces tenemos el bios, tenemos la psique y tenemos el soy, la vida de Dios. Bien, entonces vamos a hablar hoy un poquito acerca de marcos de pensamiento, que básicamente es cosmovisión, y esto es para que un poco reflexionen, ¿no? Vamos a tratar de ver, no vamos a llegar esta noche lastimosamente a analizar el bios, la psique y el soy, lo vamos a hacer más adelante juntamente con otras personas también. Esta es solo una sesión introductoria, es la primera vez que estamos lanzando obviamente esto, y más adelante lo vamos a lanzar como un curso. Así que solo queremos introducir algunos elementos, algunos axiomas, si quieren, que básicamente están en la palabra de Dios, ¿no? Bien, entonces, los que han estado con nosotros ya saben que nosotros les presentamos el marco de pensamiento humanista, el marco de pensamiento animista y el marco de pensamiento cristiano, ¿no? Y este marco naranja, en este caso, está representando el marco de pensamiento humanista. En este caso, la concepción o el concepto fundamental es la vida. ¿Alguien está esperando aquí? Me parece. Ah, bueno, ya no, ya creo que ya no están esperando. Buenas noches. Bueno, si alguien ha venido de parte de Noemí, por favor, muchas gracias. Sé que Noemí no está acá, pero bueno, me ha escrito indicando que había gente esperada. Bien. Bien, entonces, nosotros los cristianos tenemos que entender que de la forma como piensa el ser humano, esa es la forma en la cual va a vivir, ¿verdad? Y lo mismo sucede con los educadores, con los directores, con los papás. ¿Cómo entendemos la vida? De esa forma vamos a hacer que nuestros hijos vivan. Y en este caso, en la escuela, en el colegio, en la casa, cuando estamos tocando el tema de la vida, vamos a, de acuerdo al marco de pensamiento que tengamos, también vamos a hacer que nuestros estudiantes o nuestros hijos o nosotros mismos vayamos aprendiendo acerca de, ¿no? Entonces, otra vez la figura, acá hay un niño o hay un joven que es cristiano, pero que está dentro de un marco de pensamiento humanista. ¿Ok? Entonces, otra vez este niño es un extranjero, pues, ¿no? Es un extranjero a esta forma de pensar. Es un extraño a esta forma de pensar. Oye, me están pidiendo. Bien, entonces creo que es importante que nosotros los cristianos, como papás, como maestros, como directivos, ¿no? De la acción, del acto educativo, también tratemos, no voy a decir de ser coherentes, sino que vivamos la fe también en la educación, ¿no? Y esto quiere decir que si yo entiendo la concepción de la vida, que es parte de Dios mismo, que
Hay algunos teólogos que dicen, la vida no ha sido hecha por, ¿no? Sino que la vida misma se desprende de Dios. O sea, la vida misma es una representación de Dios mismo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que algunos jóvenes, algunas señoritas estén a favor, por ejemplo, del aborto, siendo que son hijos nuestros, siendo que ellos son hijos de cristianos, ¿no? Es que probablemente todavía no hemos terminado de comprender lo que es la vida, o probablemente, como dice el profesor D.A. Carson, muchos profesionales cristianos que están a la talla de cualquier otro profesional en el mundo, no termina de influir en su comunidad, en su sociedad o en su espacio de trabajo, porque no hemos terminado de comprender las verdades bíblicas, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que queramos hacer una escuela cristiana o una educación cristiana solamente con principios científicos? Que no están malos los principios científicos, porque Dios mismo ha creado la naturaleza, la vida, la física, la química y todas estas ciencias que se subyugan a la autoridad de Dios y a la esencia de Dios mismo. Pero pareciera que nosotros no hemos terminado de entender muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que esta sesión pueda ayudarnos un poquito a reflexionar y, bueno, pues cada uno sacará su conclusión, pero principalmente orando al Espíritu Santo que Él sea ministrándonos, ¿no? Perdón, voy a empezar con una oración, discúlpenme, está un poco distraído, tratando de permitir que la gente entre, viendo de que si había alguien esperando y justamente hay alguien esperando. Bien, vamos a empezar con una oración, ¿ok? Padre, te damos gracias por este tiempo, sabemos que este tiempo está en tu corazón. Espíritu Santo, te pido que seas tú ministrándonos esta noche, Señor, inclusive desde mi persona, ministra a mis hermanos y mis hermanas que se han tomado el tiempo, que viene de ti, Señor. El tiempo es una creación tuya, pero aún el movimiento viene de ti, Señor. El hacer un clic, el tener este deseo interno de querer hacer algo, de querer decir algo, Señor, de querer ingresar a un espacio educativo, a un entorno educativo. Hoy tú nos has mostrado, Señor, que la educación no solamente es un espacio físico tangible, Señor. Hoy nos has mostrado, Señor, que la educación puede también tener estas alternativas, Señor, de comunicación que nosotros le llamamos virtual, Señor. Pero tú, Señor, en tu palabra nos muestras que el mejor espacio de aprendizaje, el mejor espacio educativo es tu presencia, Señor. Estar contigo, habitar contigo. Y nosotros podemos estar en cualquier espacio físico, Señor. Llámese escuela, llámese casa, llámese comedor, llámese una plaza, Señor. Llámese un parque, llámese un patio, Señor. Llámese la iglesia, Señor, que son espacios que históricamente el ser humano también ha utilizado para aprender, para enseñar. Pero tú, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos muestras que tu presencia es lo más importante. Ese es el mejor lugar, Señor, para que nosotros habitemos, Señor. Te amamos y te bendecimos y por favor ministranos esta noche, Padre. Amén. Amén. Bien. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todos, ¿ok? Este es entonces el marco de pensamiento humanista. La vida dice, no existe un único significado último de la vida. Más bien, depende de nosotros darle sentido a nuestra propia vida. Deberíamos ser libres de decidir cómo vivimos, siempre que no causemos daño a los demás, buscando la felicidad y apoyando a otros para que hagan lo mismo. Esto lo he tomado de Understanding Humanism, ¿no? .org.uk. Y claro, dicen, esta es una de las concepciones de la vida, ¿no? Obviamente está muy ligada a la libertad, a la felicidad, a la toma de decisiones, y entiendo que nuestros hermanos europeos, al ser serios, nos dicen, hey, tenemos que tomar nuestras decisiones y buenas decisiones, ¿no? Entonces, sin necesidad de causar daño al prójimo, ¿no? O a los demás.
al vecino, que obviamente todo eso está bien, tampoco decimos que está mal, ¿no? Porque bueno, eso es lo que el ser humano hace. Y dice, intentar aproximarse a una definición de la vida ha sido una tensión constante entre mecanismo y holismo a lo largo de la historia de la biología y consecuencia inevitable de la vieja dicotomía entre sustancia, que era la materia, estructura, cantidad y forma, que era el patrón, el orden, la cualidad, ¿no? El aspecto biológico es más que una forma, más que una configuración estática de componentes en un todo. Hay un flujo continuo de materia a través de un organismo vivo mientras su forma se mantiene. Hay desarrollo, hay evolución, por tanto, la comprensión del aspecto biológico está ligada a la comprensión de los procesos metabólicos y relativos al desarrollo. Y bueno, eso lo he tomado de Beltrán y otros en el libro de Biología, Conceptos y Fundamentos Básicos. Y obviamente, cuando tú vas a la academia te encuentras con todo esto. Ahora, otra vez diríamos, ¿qué tiene de malo esto, Franz? Y otra vez la respuesta es, el único problemita acá es que hemos sacado a Dios de estas fórmulas humanas. Y este único problemita en realidad se convierte en el gran problema de nuestra vida hoy, ¿no? La autonomía del ser humano, la desobediencia del ser humano. Bueno, a algunos no les gusta que hablemos de la desobediencia del ser humano, pero podemos hablar de la autonomía del ser humano. Pero habrá que comprender qué es autonomía, que también tiene una concepción biológica, ¿no? O alguien diría mental. La autonomía son los procesos autónomos, que quiere decir, por ejemplo, a ver, voy a pedir a alguien acá, voy a decir, veo acá una personita que está tiene una foto que está con su pareja, bueno, ya veo dos en este caso, no sé si alguien me ayuda encendiendo su cámara. Pues sí la quiero, ok. ¿Alguien me puede ayudar encendiendo su camarita, por favor? Hermano Franz, yo encendí cámara, Cintia. Bien. Ya, no la puedo ver, pero la puedo escuchar. Pero a la que puedo ver es a Geraldine. Y le puedo decir, Geraldine, ¿cuál es tu apellido? Ramírez. Ramírez. Bien, gracias, Geraldine. ¿Has tenido que pensar en algo para que me digas tu apellido? ¿No? Hermana Cintia Núñez, ¿cuántos hijos tiene? 4. 4. Muy bien, muchas gracias. Hermana Maruja Salgado, ¿cuál es su color favorito? El turquesa. El turquesa. Bastante complicado el color. Estos son procesos autónomos. A Rosana le puedo decir, querida Rosana, ¿qué haces todas las mañanas? ¿O no? Bueno, mejor preguntémosle, ¿a qué hora almuerzas todos los días o casi todos los días? Tipo 3 de la tarde. Ok, tipo 3 de la tarde. Gracias. Estos, por ejemplo, son pensamientos autónomos. No necesitas pensar mucho acerca de tu nombre, acerca de tu apellido, acerca de la cantidad de hijos que tienes, porque en mi caso yo tengo 4 hijos. Mi hijo mayor tiene 23 años. Son 23 años que ha ido pasando y pasando y pasando, y ahorita no puedo saber quién es mi hijo, ¿no? No puedo dejar de saber qué le gusta, o en qué grado ya va, o dónde ya está trabajando, porque son pensamientos autónomos. Y de la misma forma nosotros generamos comportamientos autónomos. Por ejemplo, a Rosana, estoy seguro que Rosana y su esposo, ellos un día antes o bien en la mañana ya coordinan y dicen, hoy vamos a almorzar en tal lugar, vamos a comer tanto, seguramente Rosana se hace cargo del menú o deriva a alguien, pero ellos saben que a las 3 tienen que llegar a casa, sentarse todos juntos o todos los que puedan, porque a veces no pueden todos, porque ya están creciendo los hijos. Pero eso es algo autónomo.
Lo especial, si quieren, lo especial, lo pensado, sería que alguien no va a ir a almorzar a las 3, porque es un evento extraordinario. Pero en el caso de los hijos, es un pensamiento sujeto, es un pensamiento sometido. Rosana y su esposo son los que autónomamente o automáticamente saben que tienen que tener la mesa servida. Esto quiere decir que ellos ya saben de antemano qué plato va a estar en la mesa, si va a haber el primero, el segundo, y va a haber el postre, ¿no? Cuántas personas van a estar en la mesa. El esposo seguramente sabe si van a estar las servilletas, si van a estar una cosita, el otro detalle. Ellos ya lo tienen en la cabeza. Pero los hijos muchas veces no. Los hijos simplemente saben que tienen que ir a almorzar. ¿Por qué? Porque papá y mamá se lo han pedido. Y se vuelve autónomo porque ellos simplemente saben que tiene que ser así. Pero al pasar los años, obviamente el grado de independencia va creciendo en el ser humano y el ser humano va empezando a tomar sus propias decisiones. En el caso de que la hija de Rosana, que la hemos conocido aquí en el anterior curso en algunos, así como una estrellita, aparecía y desaparecía. Ella seguramente decidirá si tiene que trabajar, ella dirá dónde va a comer, qué plato se va a servir y probablemente con quiénes va a ir a comer, porque tal vez no le da el tiempo para llegar a la casa, ¿no? Entonces se va desarrollando un pensamiento no sujeto o un pensamiento no subordinado. Y obviamente los hijos son libres de hacer eso. ¿Dónde está el problema en el ser humano? Que cuando, ¿cómo se llama tu hijita? Perdón, Rosana. Disculpa que utilice a Jamie. Jamie, ajá, a Jamie. Jamie. Ok, Jamie. ¿Dónde estaría el problema? Que Jamie no quiera almorzar con sus papás. ¿Sí? Que no sea por el trabajo que no pueda llegar a la casa, sino porque realmente ella no quiere almorzar con sus papás. O el otro caso sería que Jamie esté en la Argentina y no sabe que sus papás llegaron de viaje. Y por lo tanto, ella ha desarrollado un pensamiento autónomo independiente, porque sabe que sus papás se fueron, pero no sabe cuándo volvieron. Entonces Jenny puede estar afanada buscando un almuerzo y el día de hoy almuerza sola y el día de mañana almuerza también sola y el día de pasado almuerza con sus amigos, pero no existe la sujeción a los padres porque por la separación. Los papás tomaron un viaje y Jamie no se enteró de que ya están sus papás en la Argentina. Entonces, por lo tanto, Jamie no involucra a sus papás en el almuerzo, porque ella perdió la noción de que sus padres físicamente estaban presentes. Inclusive Jamie, como es tan buena hija, una vez les llama y les dice, ¿cómo está todo por allá, mamá? ¿No, papá, cómo la están pasando? Y papá le dice, sí, ya estamos acá, ¿no? Entonces, obviamente, cuando alguien le recuerda a Jamie que los papás ya están presentes, entonces Jamie toma conciencia y dice, oh, mis padres ya llegaron. Ese momento, ¿qué haría Jamie? Dejaría todo lo que está haciendo. Literalmente dejaría todo. ¿Para qué? Para volver a reunirse con los padres. ¿Por qué? Porque asumió conciencia, tomó conciencia de que los padres están presentes ya, en este caso, en el lugar donde ellos viven. Espero que el ejemplo nos ayude un poco a entender. Y lo que ha pasado con el ser humano es que a través de la historia hemos ido, o sea, vamos a involucrar también nosotros, el ser humano ha ido dejando a Dios fuera de la fórmula. ¿Por qué? Porque hay muchos maestros académicos en la academia, en la universidad, que obviamente han creído en algún momento que la ciencia estaba en contra de la fe o la fe estaba en contra de la ciencia y han decidido abandonar la paternidad de Dios. Y por lo tanto, en todos los postulados que se han ido trabajando, no por un año, por 5 años, por 10, sino por muchos años, se ha ido dejando a Dios fuera
de ello. Y es por eso que podemos leer este tipo de definiciones, de comentarios, de expresiones, en la cual no se ve a los papás de la casa en la mesa. Es el ser humano, de manera intencionada, malintencionada o sin intención, que ha ido sacando a Dios de la mesa, de la academia, de la universidad. Y este debe ser uno de los motivos para que nosotros, los maestros, los padres, los directivos, pastores, hijos, hijas, traigamos al Padre a la mesa. Hagamos presente al Padre en la casa. Estoy hablando del Padre de Dios. En nuestro caso, debemos traer a Dios a la academia. Esa es la concepción que nosotros tenemos de educación redimida. Debemos redimir no solo las cosmovisiones, los contenidos, los, ¿cómo se llama esto? Las metodologías y todo lo que ustedes crean conveniente, pero ahorita estamos hablando de la concepción inclusive, de los conceptos, de la forma de concebir un concepto. Si nosotros estudiamos en la academia, que es humanismo puro ahorita en las universidades, obviamente la concepción de nuestros conceptos o la elaboración de nuestros conceptos o el dar vida a los conceptos van a ser humanismo. Y nosotros los maestros lo que hacemos es reproducir ese tipo de hijos, ese tipo de frutos. Son frutos muertos, son frutos secos que no traen a Dios. Este es un elemento también importante de la vida versus la vida. Somos seres humanos, vivientes, vivimos, pero no estamos viviendo la vida de Dios. No estamos llevando la vida de Dios al corazón de nuestros hijos. No estamos llevando la vida de Dios al corazón de nuestros estudiantes, de los padres de familia que trabajan con nosotros. Y estamos tratando de vivir en una apariencia. ¿Por qué es una apariencia? ¿Ustedes saben cuál es el concepto de rostro en la Biblia? No, perdón, hay alguien que está levantando la mano. Majo Vallejo. Por favor, adelante, Majo. Por favor, ¿podría repetir la pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Perdón, ya me olvidé la pregunta. No sé cuál pregunta es. ¿A cuál te estabas refiriendo? Perdón. Estaba preguntando del concepto de rostro en la Biblia. ¿Perdón? Estaba preguntando sobre el concepto del rostro en la Biblia. Ya. Sí, bien, gracias. Ya me hicieron acordar. Lo que pasa es que tengo mucha información. Sí, la pregunta era, les decía, la vida versus la vida. Hemos caído, estamos en un tiempo en el cual nos han puesto sustitutos, conceptos sustitutos. Nosotros sabemos qué es la paz, pero nos venden la paz de Roma, por ejemplo, ¿no? Pan y circo, que era un tipo de paz. El pueblo tranquilo, mientras le damos de comer y le damos un poco de satisfacción, el pueblo no va a molestar, ¿no? Entonces, en algún momento, dialogando con algunos hermanos, y es muy probable que pronto también vamos a salir con un hermano que es exmilitar, empezábamos a tocar estos temas y nos dábamos cuenta que estamos como en un espacio, no es un campo de batalla, o si quieren pueden plantearlo de la forma en la cual nosotros los hijos de Dios tenemos que elevar la voz de la verdad. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, los jóvenes, los niños, están en un terreno en el cual ven paz por paz. Porque ningún cristiano quiere entrar al gobierno, porque saben que son espacios corruptos. Pero al no ingresar en estos espacios, dejamos que la maldad se apodere de todo, ¿verdad? Entonces, por eso es que nace también la dicotomía entre vida versus vida. ¿Realmente estamos viviendo la vida como cristianos? ¿Estamos viviendo la vida de Dios?
¿no? Entonces, frente a este vida versus vida, ¿no? La vida humana versus la vida de Dios, ¿no? ¿Será que la vida humana es tan potente, es tan poderosa que puede desplazar a la vida de Dios? ¿No? ¿Y dónde está el evangelio de poder? En ese escenario, la pregunta era, ¿saben ustedes cuál es la palabra que se asemeja con rostro, por ejemplo, en la Biblia? Bueno, en este momento no me acuerdo, ¿ok? Pero me acuerdo que en una mañana de oración que compartíamos con líderes Haggai acá en Bolivia, el Señor me permitió entender eso, ¿no? La palabra rostro en el hebreo, que no me acuerdo en este momento, les pido disculpas, pero es la misma que la palabra revelación. Y el Señor me mostraba que en tiempos de Grecia, si no me equivoco, de los reyes antiguos, aparecía la palabra hipócrita. Y la palabra hipócrita en sus tiempos, en Grecia y todo eso, ustedes saben que, ¿qué quiere decir hipócrita? Alguien que oculta la verdad, alguien que no dice la verdad. Pero antiguamente nació siendo una buena palabra. ¿Por qué? Porque inclusive a los hijos de los gobernantes se les decía, o ellos querían que a sus hijos se los nombre como hipócrita. Hipócrita quería decir buen actor. Ahora para nosotros teatrero tiene una connotación negativa. Pero inicialmente hipócrita quería decir buen actor. Tienes cualidades de ser buen actor. Y ustedes van a ver que el símbolo del arte, ¿cuál es? Son las máscaras, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando nosotros somos hipócritas? Y por favor, no se sientan ofendidos, ¿ok? Lo que hacemos nosotros es, voy a tomar este libro, agarramos hagan de cuenta que este libro es una máscara, agarro esta máscara y me la pongo de rostro, es una máscara, ¿ok? Me pongo la máscara y estoy siendo que un hipócrita. En tiempos antiguos, ¿qué quería decir eso? Y de ahí también viene la concepción de persona, ¿no? De ahí, este es Franz, y ahora este va a ser, no sé, Romero Santos, digamos. ¿Ok? ¿Lo entienden? Esta es la máscara de un cantante, no sé, de Romero, de cualquier nombre que quieran, algo más antiguo. Cristian Castro, digamos, Luis Miguel, por ahí, ¿no? Este es el rostro de Luis Miguel. Me coloco yo la mascarita y soy Luis Miguel, digamos. Dejo de ser Franz. Esta pequeña figura, queridos hermanos, es la figura de la hipocresía. ¿Y qué sucede con esto? El Señor me decía, cuando ustedes cubren su rostro, están cubriendo mi rostro. Y no están permitiendo que yo me revele a los demás. Y por eso la oración era, Señor, inclina tu rostro. Dirige tu mirada hacia mi persona. Cuando nosotros hacemos ese tipo de oraciones, le estamos diciendo, Señor, revélate a nosotros. Señor, que tu gracia, que tu favor venga a mi vida, a mi familia. Que está bien, no está mal. Pero el error que nosotros muchas veces cometemos es que cuando salimos fuera de casa, cuando estamos afuera en la sociedad, nosotros ocultamos el rostro de Dios. Bien, la palabra panim. En este momento no me acuerdo específicamente, no me acuerdo específicamente el término hebreo, pero era así. Pasaba de un pasaje a otro y claro, tenía la Matthew Henry, si no me equivoco, la que estaba estudiando, o era otra, la del mundo hispano, la que estaba agarrando la Biblia en ese momento, pero eran los pasajes que iba leyendo en la oración, tenían sus notas y era así, clarita, digamos, la revelación que yo tenía en ese momento, que obviamente no era mía, sino que eran otros teólogos que habían hecho sus estudios, pero el Señor me permitía leer los pasajes de la Biblia y las explicaciones en las notas, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, queridos hermanos y hermanas?
que cuando nosotros aceptamos este marco de pensamiento humanista, esta es una careta, esta es una máscara, que si nosotros la usamos, no dejamos que el rostro de Dios sea visto, no dejamos que Dios sea revelado. Cuando nosotros utilizamos un marco de pensamiento humanista, un marco de pensamiento animista, estamos usando otro rostro que no es el rostro de Dios, que no es tu rostro, tal. Porque Dios quiere revelarse a través de ti, la vida de Dios a través de tu vida. Amén. Hasta ahí, a ver, me gustaría escucharles, por favor, en algún comentario. Y por si acaso voy a ver una última vez si hay alguien. Bien. Ok. Alguien, por favor, que quiera saludar, que se presente y que diga o que vea algún comentario. Por ahí, Geraldine, si puedes, por favor, mencionar la palabra que habías escrito y por ahí, si quieren, ustedes la anotan y también pueden hacer un estudio o indagar un poquito más al respecto. Buenas noches. Bueno, estoy en el Strong y estaba buscando la palabra y la palabra panim se traduce literalmente rostro o cara, pero no sé si haga referencia literalmente a esa, porque, bueno, hay varias, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. ahorita solamente el cerebro encontré panim. Bien, muchas gracias, Geraldine. Gracias. Sí, o sea, en este momento no estaba planificado que les diga lo que acabo de decirles, ¿ok? Es simplemente que el Señor me estaba incomodando y les mencioné. Pero cuando nosotros utilizamos este tipo de marcos de pensamiento, es como si estuviéramos utilizando estas caretas, cubriendo el rostro de Dios. Entonces, no voy a hablar de que seamos originales, ¿no? Porque no se trata de que seamos originales o no, sino que vivas como un hijo de Dios y que realmente hagas lo que el Señor te está pidiendo que hagas, ¿no? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. No podemos seguir ocultándolo. Dios no puede seguir siendo privado. Dios no puede seguir siendo solo de mí, solo mi Diosito, porque Él es el Dios todopoderoso, el que ama a tu nación, el que ama a mi nación. Y nuestras naciones necesitan conocer a nuestro Dios. Y alguien me diría, pero Francia, históricamente, ¿no? El Evangelio a Bolivia, a Argentina, ha llegado a los años 1900. Sí, pero hay que entender la verdad presente, ¿no? La verdad presente. Y este tiempo creo que es un buen punto de evaluación para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque hemos visto que somos vulnerables, ¿no? Hemos visto que de manera muy fácil y muy sutil pueden llegar a nuestros hijos. Y nuestros hijos, porque hemos visto muchos, no solo nuestros hijos, ¿no? Que apoyan el aborto, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, se ponen a reflexionar y dicen, sí, las mujeres están sufriendo. En el tema político hemos visto a cristianos, pastores, inclusive apoyando a la izquierda, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque han sido engañados, porque son obligados, ¿no? Y alguien puede decir, pero Franz, hoy en día ya no se habla solo de izquierda y de derecha. Es correcto. Algunos dicen globalistas, nacionalistas. Estamos en tiempos difíciles, tiempos controversiales, ¿no? La verdad se levanta, pero los hijos de Dios somos los que tenemos que levantar la verdad, ¿no? Perdón, la mentira es lo que se está levantando, pero nosotros los hijos de Dios debemos levantar la verdad. Y es por eso que obviamente tenemos que seguir preparándonos, tenemos que hacer comunidad y apoyarnos, apóyense entre ustedes, invítense los unos a los otros. Nuestro razonamiento tiene que ir más allá del dinero, más allá del beneficio personal. Obviamente la paz de Dios tiene que estar contigo para que te sientas tranquilo en lo que estás haciendo. Pero es el Espíritu Santo también, como decía Hechos 17:28. En Él vivimos, en Él nos movemos
Perdón, alguien dice no puedo entrar. A ver, sí están esperando 2 personas. Bien. Entonces, Hechos 17:28 nos dice, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, ¿no? El Sao de Dios, dice, el Soy de Dios está con nosotros. El kineos, el movimiento viene de Dios. Y el eimi de Dios, el sostén. Si Dios te da una instrucción, si Dios te da una idea, si Dios te da un sueño, si Dios te ha dado una institución, si Dios te ha regalado, te ha permitido estudiar una especialidad, si Dios te ha permitido desarrollar un talento, si Dios te ha permitido tener bajo tu manto, bajo tu liderazgo, si quieres, un grupo de personas, la palabra de Dios y Dios mismo te dice, yo te voy a sostener. Yo te voy a sostener. Porque Hechos 17:28 nos dice, en Él somos. Eso quiere decir que en Él estamos. Y ese es un tiempo presente continuo. ¿Ok? Es un continuo, es el continuo de Dios. Y finalmente Pablo dice, porque linaje suyo somos, el genos de Dios, el punto de partida, la genética, tenemos la genética del Padre. Y uno dice, uno puede decir, pero Franz, yo no creo porque la genética es física, es tangible, es biológica, ¿no? Pero ¿y tu fe? ¿El Espíritu Santo acaso es materia? Siendo que el Espíritu Santo sopló aliento de vida. Sopló aliento de vida. La concepción de vida es más amplia que la biología. La concepción de vida es más amplia que la psicología. La concepción de vida es el soy de Dios, la vida de Dios. Bien, entonces, este marco de pensamiento humanista lo que hace es coartarnos la verdad. Nos permite conocer la verdad a medias. Nos permite conocer la verdad solo desde un punto de vista. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de todos estos años. ¿Por qué? Porque tú y yo, todos los que estamos en esta sala, sabemos qué es biología. Y le puedo preguntar, gracias Geraldine, creo que es la única que está con cámara encendida. ¿Qué es biología? ¿Qué entiendes por biología, Geraldine? Dale, dale. O si hay aquí algún especialista del área, por favor, adelante, por favor, díganos cuál es la comprensión de biología, ¿no? Obviamente desde el pensamiento humanista, que básicamente es la academia, ¿no? La biología nos dicen que es el bios y el logos, ¿no? Que el logos, sí, hemos estudiado en el curso, que lo vamos a ver un poquito y lo vamos a ampliar más en la clase de lenguaje. El logos es el verbo encarnado, Jesucristo. Pero logos quería decir palabra, razón. Ok, Priscila Quero, bienvenida. Adelante, por favor. Adelante, Priscila. Es la ciencia que estudia la vida. Bien, muchas gracias. Entonces, la biología es la ciencia que estudia la vida, ¿verdad? Pero la pregunta sería, ¿y qué es la vida? ¿Qué es la vida? Ok, pero está bien, vamos a tomar esa concepción, la ciencia que estudia la vida. Y obviamente al decirnos ciencia nos están diciendo, Franz, esto es academia, ¿no? O sea, esto es universidad, esto es educación académica, científica. Por lo tanto, no hay el espacio para que nos hables del soy, ¿no? Aunque son los mismos filósofos, los mismos teóricos académicos que han empezado a estudiar el soy por los años 50. Pero el resultado es lo que vemos hoy día. Pero desde el pensamiento cristiano es diferente la concepción. Bien, muchas gracias Priscila, mucho gusto de conocerte, bienvenida. Asumo que eres la hermana de Noemí.
Cintia Núñez, adelante, por favor. En la escuela secundaria, siendo alumna, nos dijeron que la biología era el conjunto de conocimientos sistematizados para ser clasificado como una ciencia que estudiaba la vida. En aquel entonces nos dijeron la vida entendida como un concepto fisiológico, no entendida desde un punto de vista espiritual, metafísico o filosófico. Bien. Y en el transcurrir del tiempo, ya no en el ámbito de la escuela, sino en un ámbito autodidacta, yo no soy del área de las ciencias naturales, así que discúlpeme si de pronto utilizo algún concepto que no se termina de adecuar al área, ¿no? Vi que había científicos, no necesariamente creacionistas, que ya estaban hablando de que al parecer había en el universo un estilo de fuerza, algo que era medible, que sostenía la vida. Y me recuerda a Juan 1, donde dice que el verbo se hizo carne y era la luz que alumbra a todo hombre. Es simplemente un comentario. Le agradezco el poder estar aquí. Me agregaron, yo no sabía si era un spam o qué. Cuando veo entre los contactos veo que está mi madre. Y le llamo y le digo, ¿vos conocés este grupo? Y me dice, cuando estaba en Estados Unidos me lo recomendaron y yo te recomendé. Y la verdad que no estoy arrepentido para nada, le agradezco. Bien, gracias, gracias. Ok, bien, gracias, Cintia, ¿no? Mucho gusto de tenerlas y tenerlos acá. Bien, vamos a ir ahora, vamos a avanzar, lo vamos a llamar así esta noche, vamos a la siguiente máscara, ¿ok? Que trata de cubrir el rostro de Dios, la revelación de Dios, que es el marco de pensamiento animista. Si quieren leer un poco más de esto, Darrell Miller, quien escribe para Jucum o publica a través de Jucum, él habla de las cosmovisiones, y él habla de la cosmovisión animista, él habla de la cosmovisión humanista también, y obviamente de algunas otras más. Yo he centrado estos trabajos que hacemos en 3 para que no sea tan más amplio o más complicado, pero obviamente ustedes sí pueden ir a indagar más. Nosotros nos estamos centrando por un tema didáctico en humanismo, animismo y cosmovisión cristiana. Este es el marco del pensamiento animista, ¿ok? Miren, y esto lo tomo de un ejemplo de la vida real que es mi país. Esto está en la ley educativa de mi país, la ley 070. Y dice, en sus artículos, en el 3 dice, la educación en Bolivia es universal, porque atiende a todas y todos los habitantes del Estado plurinacional, así como a las bolivianas y a los bolivianos que viven en el exterior, obviamente que sean bolivianos. Dice, se desarrolla a lo largo de toda la vida. Entonces, miren, ahorita estamos empezando a ver la implicancia de la participación del Estado en relación a la vida. Ahora, claro, como ciudadanos en el caso de esta nación, o alguien diría como ciudadanos del mundo, claro, los estados tienen que educarnos. Es bueno que se preocupen, claro que sí, y nos ayuden o nos atiendan de alguna forma, ¿no? Y esto está expreso en la ley. Sin limitación ni condicionamiento alguno, de acuerdo a los subsistemas, modalidades y programas del sistema educativo público. Hasta ahí todo dice, está chévere, está ok, está bueno. En el 6, ¿qué dice? En el caso de la educación, es laica. Laica quiere decir que no se reconoce a único Dios. Muchas gracias, Ana María. Dice, miren, en general, aquel estado de los animales. Y bueno, voy a leer enseguida, por favor, esa concepción. Y dice, es laica, hablando de la educación, pluralista, ¿no? ¿Por qué pluralista? Porque nos dice que en Bolivia hay 36 naciones, ¿no? Entonces, si hay 36 naciones, cada nación puede ser independiente hasta un cierto punto, pero puede tener también el reconocimiento de su propio Dios, ¿no? Y espiritual. Y aquí miren, dentro de este marco, dentro de esta careta, vamos a decir, dentro de esta máscara, miren cómo se introduce lo espiritual.
Me imagino, no lo he analizado, por ahí a Priscila, Noemí sería un tema importante, Geraldine, que se haga un análisis también de la normativa mexicana y obviamente lo compartan entre sus hermanos, hermanas de allá de México. Y en alguna ocasión sería importante que compartan esa información para ver cómo está también la ley educativa allá. En el caso de Bolivia, tiene una implicancia directa en los espiritual. Y cuando estamos hablando de la ley, ese es un marco para todos los bolivianos. Eso quiere decir que el maestro boliviano debe pensar de esta forma y por lo tanto debe operativizar. Técnicamente lo que estamos diciendo es que la mente del boliviano debe centrarse en esto y el cuerpo, las manos del maestro deben hacer esto. ¿Okay? Por eso nosotros planteamos, hay que redimir la mente, hay que redimir el corazón, hay que redimir las manos del maestro. ¿Ok? Entonces, miren, aquí nos están diciendo, Franz, si tú estás involucrado en la educación en este país, tienes que tomar en cuenta lo espiritual. Pero me dicen, es laica. Entonces, la espiritualidad es bastante amplia, ¿ok? Reconoce y garantiza la libertad de conciencia y de fe y de la enseñanza de religión. Miren cómo, pero se hace una notoria diferencia entre espiritualidad y religión, así como la espiritualidad de las naciones. Aquí está la diferencia, ¿no? Una cosa es la religión y otra cosa la espiritualidad de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos. ¿Por qué? Porque en Bolivia, mayoritariamente, inclusive yo, ¿no? Tenemos, obviamente, tenemos una población amplia, casi un 60%, tal vez un poquito más o un poquito menos, de población indígena. Y en este caso se ha introducido la concepción en este gobierno de lo originario campesino. Que lo campesino no es malo, ¿no? Obviamente no estamos nosotros en contra de, mis abuelos han sido campesinos también, pero lo originario, ya habíamos dicho que nuestro origen, el genos, el linaje nuestro está en Cristo. Y nosotros los cristianos no podemos perder de vista eso. Hablaba con una profesora, no me acuerdo, la anterior semana hablaba con un par de profesores y una profesora me decía, esto es lo que yo siempre me he cuestionado durante este tiempo. ¿Qué tenía que hacer yo como hija, como mamá, como hermana? ¿Y qué tenía que hacer con mi cultura? ¿No? Entonces, por más de que uno diga, no, esto no influye, queridos hermanos, estos pequeños elementos influyen en la vida del ser humano. Y es por eso que los cristianos tenemos que tener la figura lo más claro posible y apoyarnos, reforzar en estas verdades que vienen de Dios. Y también tenemos que entender lo que el ser humano está planteando, en este caso bajo este marco de pensamiento animista. Dice, así como la espiritualidad y todo, fomenta el respeto y la convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas sin imposición dogmática, ¿no? Y acá hay un tema, una connotación negativa al dogma, y propiciando el diálogo interreligioso. Y este también es un tema fundamental que si ustedes buscan a Sergio Saavedra, que es un hermano cochabambino también con un nivel de doctorado, él en alguna ocasión decía que, bueno, en Bolivia hay una ley para las iglesias, y él decía, esta es una buena oportunidad para nosotros los cristianos también para ser propositivos, ¿no? Entonces, esa es otra verdad que está detrás de. El cristiano muchas veces hablamos y decimos, pero habrá que preguntarnos cuánto también estamos proponiendo al respecto, ¿no? Y en otro artículo dice, es la educación de la vida. Estamos hablando de la educación en Bolivia. Dice, es la educación de la vida. Pero miren acá que este es un marco de pensamiento educativo animista. Y miren cómo aquí ya se empieza la operativización. Dice, es educación de la vida y en la vida para vivir bien. Desarrolla una formación integral que promueve la realización de la identidad, afectividad,
otra vez, espiritualidad y subjetividad de las personas. Ustedes pueden ver que la ciencia, se decía, siempre era objetiva. La ciencia no podía ser subjetiva, pero aquí se introduce la subjetividad. Y obviamente si ustedes van y hablan con un pastor, el pastor va a reconocer que la subjetividad es parte también de nuestro proceso. Y miren cómo el pensamiento animista introduce la subjetividad de las personas y comunidades. Es vivir en armonía, y aquí, digamos, está el plato central de este tipo de pensamiento, de cosmovisión, y dice, es vivir en armonía con la madre tierra. Acá lo ponen como madre tierra. Acá en Bolivia, en un idioma originario, se le llama Pachamama. Y la Pachamama, si bien quiere decir madre tierra, también quiere decir diosa, ¿no? Es una deidad, es considerada una deidad. Entonces aquí nos están diciendo, Franz, si tú quieres pensar en educación en Bolivia y si tú quieres operativizar, hacer algo acerca de educación, por favor, toma en cuenta esto que nosotros te planteamos. Me siguen escribiendo, me disculpo. Pero bueno. Y dice, entonces, si tú quieres hacer este tipo de educación, que eso es lo que nosotros te mandamos, es vivir en armonía con la deidad que se llama para nosotros Madre Tierra. Pero la semana pasada, ¿qué decíamos? Que esta misma deidad ya existía en Grecia. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Geo. Ya, que sería tierra, pero no, ese más bien era medio neutro, pero en realidad la madre tierra se llama Gaia, y ustedes lo pueden investigar, Gaia. Ahora, la madre tierra no es un invento solamente andino, porque ustedes van a escuchar la Pachamama en el Perú, en Ecuador, tal vez también en parte de la Argentina, pero esta es un espíritu en realidad, ¿ok? Y ustedes busquen Gaia en internet, pueden entrar a buscar a Wikipedia y van a encontrar que Gaia es una espiritualidad, ¿no? Que en este caso se la considera una deidad, que era en realidad una En diosa también. Argentina, perdón, que en Argentina, en las provincias del noroeste, son consideradas andinas, pero el Ministerio de Educación de la Nación ya tienen sus programas y todos los años, el 31 de agosto, se celebra la fiesta de la Pachamama, por más que uno esté en el extremo sur de Argentina. Eso ya está en todos los programas de cualquier escuela del país. Bien, gracias. Ahora miren, se van a dar cuenta que esto no es un tema territorial solamente, es un tema espiritual. Por eso está presente también en México. Por eso también está presente en el Brasil. Y por eso poco a poco se ha ido introduciendo en diferentes naciones. ¿Por qué? Porque son espíritus los que también se van moviendo. Es un tema espiritual. La Biblia nos dice que la guerra, Fran, no es contra carne ni sangre, porque son los espíritus los que se van moviendo y haciendo como Dios quiere. Entonces dice, miren cómo ahora ha llegado al campo educativo, y alguien diría, no podría ser de otra manera, es vivir en armonía con la madre tierra y en comunidad entre los seres humanos, ¿no? Y esto está en la ley Avelino Signani, ley 070 en Bolivia. Pero no se extrañen, hermanos, que mucho, no voy a decir de este texto, no es que se copie y se pegue, pero van a ver que los espíritus son los mismos. O sea, quiero decir, el tenor, el espíritu de las normas en otros países van tomando la misma línea. Y hace muy poquito, no solamente las Olimpiadas, ¿no? Las Olimpiadas ha sido también un hecho espiritual, sino vayan al Foro Económico Mundial, a la última reunión. ¿Qué ha pasado en esa reunión? Igual se ha hecho justamente este marco de pensamiento animista,
se ha expresado allá. Estamos hablando de que un espíritu o miles de espíritus se han expresado en el Foro Mundial Económico también, ¿no? Entonces, hermanos, esta máscara que trata de cubrir el rostro de Dios es espiritual. Es espiritual. Entonces, otra vez les decimos a algunos profesores que han estado presentes antes, no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Y si hay autoridades educativas acá, también tienen que tomar conciencia de esto. No podemos servir a dos señores. Bien, y este es un fenómeno interesante, ¿no? En México están hablando de las epistemologías del sur. Y miren cómo el marco de pensamiento animista es más amplio y es más inclusivo, porque tampoco se va en contra del marco de pensamiento humanista, sino que lo toma, lo reconoce, y el marco de pensamiento animista inclusive ahora se acomoda también a esto. Porque las epistemologías del sur ni siquiera calificarían como epistemologías, alguien dice. Alguien puede decir que no son científicas, pero ellos ya están en un diálogo. Ya están en la normativa, por ejemplo, mexicana, ¿no? Entonces hay que entender, miren cómo el humanismo también es un espíritu, obviamente, claro que sí, pero miren, estos otros espíritus aparentemente son más fuertes. Adelante, Rosana, por favor. No, es una pregunta, Franz. Entonces, aquí en esta parte del animismo, ¿entraría la parte de la ecología, de todo el movimiento ecologista que hay, o ese es otro tipo? Ya, O sea, ese es buen tema, ese es muy buen tema, el ecologismo. La ecología, obviamente, tiene su planteamiento desde el marco de pensamiento humanista, tiene su planteamiento desde el marco de pensamiento animista, y también tiene un planteamiento, una concepción desde el marco de pensamiento cristiano, querida Rosana. Obviamente, al abordar la madre tierra, la diosa tierra o la madre tierra como una deidad, al abordar a Gaia, obviamente existen diversos temas. Miren cómo desde el animismo ahora se ha llegado a proponer el vivir bien, que uno diría, ¿qué tiene que ver el vivir bien con la tierra, ¿no? Con el animismo. Claro, se ha hecho el link para hacer una propuesta política, ¿no? Y vas a ver que ahora todos hablan del vivir bien o del bien vivir, ¿no? Pero lo mismo está sucediendo con la ecología, ¿no? La ecología es abordada desde una concepción humanista, que muchos han dicho que eso ha fracasado. ¿Por qué? Porque el ser humano, al estar inmerso en un sistema capitalista, ha ido deteriorando, consumiendo, mal usando la tierra, y por lo tanto no se ha comprendido, no se ha administrado de la mejor manera posible el ecosistema, la ecología, se ha impactado y todo eso. Y obviamente el animismo también tiene algo que decir al respecto. Pero nosotros los cristianos también tenemos algo que decir al respecto. No recuerdo en este momento el nombre, pero hay una hermana que también es boliviana, que ha escrito un libro acerca de esto también. Pues lo voy a buscar y bueno, voy a tratar de escribirles por lo menos el nombre, ¿no? O en alguna ocasión, si el Señor nos permite, por ahí invitar a algunos hermanos que son más del área, ¿no? No sé si eso te ayuda, querida Rosana, o a dónde iba tu pregunta, por favor. No, sí, está muy bien. Lo acabo de relacionar con esta manera de ver que estás pensando, que lo has traído aquí a la mesa en el entendimiento de las máscaras, ¿no? Las distintas máscaras que vamos como escondiendo a Dios, por decir así. Y pensaba, justo lo hablé, por aquí anda Noemí también, justo ella me hizo un comentario muy interesante con un conocimiento de nuestra misma plataforma, que es cristiana, por decir así, ¿no? Y ella me hizo una observación muy buena de una clase. Me dijo,
cuidado porque en realidad hay corrientes ecologistas, bueno, ella me trajo este tema y me quedé pensando bastante en esto con el temor, ¿no? Porque sí lo estamos dando desde una cosmovisión cristiana a la ecología, pero por ahí cuánto se nos mezcla y los chicos que están tan bombardeados por todos lados, ahí Noemí me hablaba en ese momento de la comida, ¿no? El veganismo, todo lo que quizás es parte del buen vivir, como estabas recién comentando, y claro, cómo tener este discernimiento de en dónde en estos pensamientos estamos escondiendo a Dios, estamos ya mezclando tanto, estamos perdiendo la efectividad al diseño de Dios, ¿no? En el tema de la vida y de la biología. Correcto. No tienes mucha... Por ejemplo, les doy un ejemplo de mi hermana es ingeniera electrónica, ¿no? Ella tiene un hijito. Y ella, por cuidar tanto a su familia, prácticamente un tiempo casi han llegado a ser vegetarianos. No vegetarianos, ¿no? Pero se cuidaban mucho. Pero, o sea, comían lo más saludablemente posible, por decirles algo así, ¿no? Pero resulta que después de un tiempo se hace un estudio y le faltaba, no sé qué minerales le faltaban, ¿no? No recuerdo en este momento, pero, o sea, salía que ellos habían cuidado tanto en alguna área, pero habían descuidado otras áreas o en específico otra área, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso les decía, todo lo que vayan haciendo, que está bien, es conocimiento que vayan adquiriendo. En la educación es una mezcla de todo hoy por hoy, ¿no? Es una mezcla de todo. Y pónganlo delante del Señor, háblenlo con sus líderes. Por eso les decía, este espacio no es para decirles, hey, muchachos, muchachas, hagamos una iglesia. Por favor, no es eso. De ninguna manera es nuestra intención. Y cuando hablamos del discipulado, es que tú seas discípulo de Cristo, que tú seas discípulo de Cristo, que te afirmes en el Señor y que te afirmes en la comunidad en la que estás, en la comunidad de fe, en tu iglesia. Y claro, que preguntes, consultes, te reúnas con otros hermanos. Acá hay muchos papás que tienen la buena intención de querer educar a sus hijos. Y si hay una maestra, Geraldine, Gabriela, que son especialistas en algún área, pueden conversar, pueden preguntarse, y es el Señor, es el Espíritu Santo quien te va a ir revelando las cosas, ¿no? Y si sientes, si estás equivocada, estás equivocado en algo, el Espíritu Santo también te va a ministrar y tienes que buscar la verdad, ¿no? Geraldine, adelante, por favor. Y alguien también escribía algo. Adelante, por favor, adelante. No te estoy escuchando. No te escuché. Aquí ya me va a escuchar mejor. Un poquito bajo te escucho. Creo que mi computadora está fallando. Ahí ya me pueden escuchar. Ahora sí, te escucho. Ahora yo te escucho mejor. Ok. Creo que en la Biblia, en Colosenses, nos dice que tenemos que tener mucho cuidado de ver las faltas, todas las cosas. Creo que todo en esto hay que decir la palabra porque está en general, pero sí dice la palabra mucho cuidado, todas las cosas, como la misma vienen de forma muy sutil. Entonces, muchas veces no nos alcanzamos a dar cuenta, pero todas estas corrientes nuevas, el veganismo, que pues lo que están ahorita feministas. Y no le escucho bien. No se te escucha muy bien, querida Geraldine. Ok, no te preocupes. Lo escribes, porfa, lo escribes. Ok, gracias. Pero bueno, entiendo que el centro de lo que decías era que tengamos cuidado con las filosofías, ¿sí? Voy a leer el comentario de Cintia, que me parece interesante. Dice, desde su perspectiva es animista cuando se la aborda como panteísta, ¿no? Claro, el punto cero, ¿no? De la muerte en realidad
como en las culturas orientales, por ejemplo, ¿no? O la conexión con el todo también, que digamos es el otro elemento fundamental de esto. En Argentina la plantación educativa oficial tiene también literatura obligatoria panteísta. Ahora, este es el otro fenómeno también, ¿no? Que por ahí alguien decía, ok, nos dan literatura a leer, pero ¿cuánto escribimos los cristianos también, no? O sea, ¿cuánto de literatura producimos nosotros para que nuestros hijos o los hijos de nuestros amigos puedan leer? Yo sé que Dorcas ha escrito 3 libros, creo, y no sé si tiene otros más, pero yo le he comprado 3, pero no sé quiénes están usando esos libros, no sé quiénes leen esos libros, ¿no? Y seguramente hay otros hermanos que también han escrito, y bueno, ¿no? Entonces, pero seguramente en literatura panteísta, ¿cuánto habrá? Inclusive los gobiernos, por apoyo a su gente, regalan los libros, ¿no? O sea, van de manera gratuita. ¿Por qué? Porque esa es una forma de hacer política. Esa es una forma de conquista también, por si acaso, ¿ok? Obviamente aquí nunca lo he dicho, pero en ámbitos académicos yo enseño también acerca del lenguaje y, o sea, el lenguaje es poder, el lenguaje es conquista, ¿no? El lenguaje es conquista. Estamos hablando de los años 1700, 1500, ¿no? La conquista no solo es geográfica, ¿no? La conquista no solo se da a través del ámbito militar, a través del cuerpo de la fuerza, también se da a través de la inteligencia, a través del lenguaje, y eso es lo que están usando hoy en día. Eso es lo que están usando hoy en día. Entonces, está bien, digamos, está bien decir esto, pero también hay que animarnos, hermanos, a escribir, a proponer ciertas cosas. Y como les decía, imagínense que yo estos pequeños cursitos que damos, si yo en mi vida tradicional de más de 20 años seguiría esperando a que la universidad me autorice y que saquemos un diplomado o que hagamos una maestría o de que generemos una licenciatura en pedagogía o en ciencias pedagógicas, como quieran, imagínense el acceso o el poco acceso a este poco material que se les ofrece, ¿cuándo llegaría a ustedes? ¿No? ¿Cuándo llegaría a ustedes? Entonces, hay cosas que todavía no entiendo, obviamente, y yo, pero hace 6 años ya no estoy, bueno, ahorita estoy enseñando en la universidad una materia, pero bueno, antes estaba todo el día en la universidad o en estas empresas. Pero bien, dice Maruja, dice, no conozco los libros de Dorcas, podrían mencionar los títulos del please, hazme acuerdo, por favor, Maruja, te voy a pasar el link, el contacto de Dorcas y directamente puedes hablar con ella. Obviamente sé que tienen un costo, pero bueno, yo los he comprado y yo los tengo también, ¿no? Pero a lo que me voy es que si tú tienes un hermano, un amigo en la iglesia que escribe, ayúdense, vuélvanlo en PDF y compartan con los que quieran. Si el hermano, la amiga, la hermana quiere cobrar algo, no sé, pues está bien que cobre lo mínimamente posible y que lo haga accesible para todos, ¿no? Pero bueno, esa es una sugerencia, cada autor obviamente decide qué hacer y cómo hacerlo. Pero somos el cuerpo de Cristo, y al decir somos el cuerpo de Cristo, lo quieras aceptar o no, Geraldine y Cintia se vuelven el brazo y el antebrazo, ¿no? Lo quieran ustedes aceptar o no. Al ser el cuerpo de Cristo, las dos ya empiezan a articular. Eso dice la palabra de Dios. Maruja y Rosana ya están vinculadas. Es así el cuerpo de Cristo, ¿no? Nosotros lo que podemos determinar es el flujo del cuerpo de Cristo. Pero el flujo de la unidad del cuerpo de Cristo está determinado por el Espíritu Santo. Mientras tu barrera sea más alta, el Espíritu Santo puede fluir menos. Pero cuando tú bajas tu barrera, el Espíritu Santo toma tu vida y Él hace. El Espíritu Santo es el que puede unirnos y hacer. Voy a leer otros comentarios. Fabiola Ibáñez dice, en Copland usamos los libros de Dorcas, a los niños les gusta mucho. Son 3 novelas cortas para niños y preadolescentes, El Ángel, Zacarías y El Ángel, Alas y Espadas. Gracias, Fabiola. Sí, eso es un poquito más de información. Maruja, también puedes contactarte con las profesoras del Colegio Copland. Ahí tenemos varias hermanas que son maestras y que también son cristianas en diferentes especialidades.
Y hay gente con mucha experiencia también ahí, cuando quieran las pueden invitar, ellas seguro que también les pueden enseñar algo. Ana María Frías Araujo dice, vida en sentido general, aquel estado de los animales y plantas o de un ser organizado en el que se realizan sus funciones y movimientos naturales o en el que sus órganos son capaces de realizar sus funciones de acuerdo a Webster 1828. ¿Ok? Que creo que ese es un buen punto de partida, ¿no? Pero la revelación de Dios, o sea, después de 200 años, yo creo que tenemos también revelación. Entonces, está bien este punto de partida, pero ustedes son la revelación de Dios. No se olviden, ustedes son la revelación de Dios. Entonces, bien, Geraldine decía la palabra panim, ahí lo tienen registrado para que se anoten. A Mimi Quero decía que estaba un poquito escuchado lejos. Saludos, dice Ana María Frías desde Bolivia, Colegio Copland. Ah, ya no participamos hablando, pero estoy con afección. Ah, ya, bueno, está un poquito delicadita. Gracias. Bien. Gabriela dice, en la Biblia abarca tanto lo físico como lo espiritual. Así es, y su plenitud encuentra en una relación con Dios y la esperanza de la vida eterna a través de Jesucristo. Muy bien, querida Gabriela, a eso es a lo que tenemos que llegar ahora. Esta noche, por lo menos, un elemento sencillito, con esa semillita tienen que irse ustedes, que para nosotros la concepción de vida es más amplia. Esa es la herencia que tenemos, es más amplia que solamente la ciencia que estudia lo físico, la ciencia que estudia el movimiento, ¿no? Tenemos que ir más allá de eso. Bien, vamos a seguir avanzando. Muchas gracias por sus comentarios y bueno, estoy siendo un poquito informal, más informal de lo que soy, pero este es un curso libre y obviamente me interesa la interacción con ustedes también, ¿no? Así que, bueno, vamos a ir. Ahí está. Vamos a entrar a la cosmovisión cristiana ahora de lo que es la vida. ¿Ok? Y bien, generalmente presento una definición, ¿no? Pero aquí la definición es más amplia. Enseguida vamos a entrar a la concepción ya de la vida. Pero miren, este es un fenómeno muy interesante que ustedes tienen que saber, entender y vivir. El marco de pensamiento humanista con el que hemos crecido todos nos dice la biología es la ciencia que estudia la vida, ¿no? Pero como decía, creo que era Cintia, Gabriela o alguna profesora, alguna amiga también, es la vida estructural, estructurada, la vida fisiológica, la vida anatómica, el bios es la estructura, ¿no? Del cuerpo, la fisiología del cuerpo. Alguien decía el movimiento, está bien. Pero han visto también que la cosmovisión animista es más amplia en su concepción, ¿no? Porque te dice, está en toda la vida y intencionalmente te dice para que para que te quede clara la figura, que lo espiritual está vinculado a la vida. Eso nos dice el animismo. ¿Ok? Dice, el animismo pone énfasis en la interconexión espiritual en todas las cosas. Bien, sí. Y claro, alguien nos puede decir, Franz, ¿ustedes no son animistas? No, nosotros no somos animistas, ¿ok? Pero miren la concepción cristiana. Nosotros le llamamos cosmovisión bíblica, pero al final, si tú haces un estudio de todo, en realidad es la cosmovisión cristiana, porque Cristo, el sumo sacerdote, el sumum, si quieren, la expresión más alta de la sabiduría, la expresión más alta de la ley, es Jesucristo. Y la cosmovisión cristiana que viene de Dios, que viene del Padre, es esta y es más amplia. Porque si nos dicen, la madre tierra, ¿no? Tu vida se tiene que relacionar con la madre tierra. Aquí el Señor nos dice, Franz, Geraldine, Cintia, yo he creado la tierra. La tierra no es una deidad. Y además de crear la tierra, yo te la he entregado a ti por herencia, para que la administres, para que la cuides, para que coseches la tierra. José Adam, adelante, por favor. Adelante, adelante, José. Tienes la manito levantada.
José Adam. Bien. Bueno, José, cuando quieras, te cedemos el micrófono. Bien, gracias, Noemí. Sí, exactamente. Voy a leer el comentario de Noemí. Noemí dice, Noemí Quero de México, también pueden contactarse con ella, es una mujer que trabaja bastante, obviamente para el reino. Dice Mimi Quero, también creo que en cuanto a la biología, como comentaste, el fundamento de Dios como origen y sustentador de todo, ¿no? Es clave. Geraldine dice, en el animismo no hay un Dios único y supremo, y dentro del cristianismo entendemos que un solo Dios es soberano en la gran diferencia. Gracias, Geraldine. Mimi dice lo que ahora se conoce como diseño inteligente en el ámbito científico. Él sustenta todo con el poder de su palabra. Bien, está bien. Gracias por los comentarios. Sí, obviamente, lo que el Señor te revele y el Espíritu Santo esté en paz contigo, tú estés ahí, está bien, ¿no? No, yo no me voy a meter en ciertas cosas que a mí no me corresponden. Pero bueno, bien. Entonces, ¿qué es la vida desde la cosmovisión cristiana? Y esto se lo recuerdo en el anterior curso, también todos los cursos que hacemos. Cuando nosotros leemos la Biblia, hay que entender que son ríos de cultura antigua. O sea, son historias, son relatos que han pasado hace mucho tiempo atrás. ¿Sí? Y son relatos, claro que sí. Pero el doctor que propone esto dice, tú tienes que considerar que tú estás en este tiempo. Adelante, querida Rosana, no te preocupes. Sí, si tenemos la grabación, se las voy a pasar por este medio, no se preocupe. Siempre y cuando Carlitos nos ayude con eso. Carlitos Oruco, muchas gracias. Y este doctor, el doctor Walton, nos dice, cuando tú abordas o lees la Biblia, tienes que entender que estás leyendo un relato de hace 2000 años atrás. Y dice, y tu realidad es presente, es actual. Y aquí es donde muchos no han entendido y quieren tomar la realidad de este tiempo y aplicarla en este tiempo, ¿no? Pero a veces hacen, no voy a decir interpretaciones, sino toman literalmente algunas cosas, como por ejemplo, hace muchos años cuando yo era jovencito, decían, no pueden utilizar guitarras, ¿no? O no pueden utilizar este instrumento porque en aquel tiempo no existía ese instrumento, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Pero tampoco tenemos que llegar a ese punto nosotros, sino tenemos que ir a la vida del Espíritu, a la vida de Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para nosotros? ¿Qué es lo que quieres que aprenda con esto? ¿Cuál es el mensaje de ti al permitirme leer este texto de la Biblia, viviendo yo en una realidad presente? Viviendo en una realidad presente, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? ¿No? Y pedirle al Señor que sea revelándonos y obviamente no hacerme conflicto por una cosa que a veces es inclusive cultural de aquel tiempo, ¿no? Que no es, por ejemplo, el tema de Egipto, ¿no? El Señor les ha dicho, coloquen sangre y rocíen con sangre ahí a la parte de a las estructuras de la puerta, de las paredes, para que cuando venga el ángel de la muerte pase y se pase ahí de directito nomás. Pues yo, si leo eso, no puedo ahorita querer ir a matar un animalito o al cordero, al más limpiecito, al más bonito y empezar a pintar aquí mi puerta o las estructuras de mi casa, ¿no? Pero sí debo entender que el mensaje era de protección, que el Señor tenía una instrucción para proteger la casa, ¿no? Y lo que aquel tiempo era una cosa y ahora el Señor en Marcos nos muestra que la mejor ofrenda, vamos a decir, el holocausto que podemos ofrecer al Señor es la oración. Entonces, en oración podemos cubrir nuestras casas, podemos enseñar a nuestros hijos a proteger nuestras casas,
nuestras vidas, porque la protección viene del Padre, ¿no? Entonces, más o menos haciendo esa analogía es que quiero que empecemos a entrar en esto, ¿no? Mimi Quero tenía mucha razón y por ahí escuché a Cintia también que lo había mencionado. Cuando estudiamos la creación, de la creación podemos aprender muchas cosas. Y obviamente a tal punto de decirnos somos creacionistas. ¿Por qué? Porque creemos que Dios nos ha creado, porque creemos que Dios ha creado la vida, porque creemos que Dios ha creado el cosmos. Hay teólogos que dicen Dios ha creado todo de manera general y la vida como algo particular, como algo especial. La vida es algo especial de la creación de Dios. Y claro, muchos filósofos dicen lo especial del hombre como creación de Dios se ha perdido, ¿no? Y hay filósofos que dicen, decían, Dios está muerto, y ahora hay filósofos que dicen, el hombre ha muerto, ¿no? Justamente tratando de dar la contra a eso, a ese mensaje. Pero también, como decía Cintia, en Juan 1, el Señor nos revela y nos dice que Cristo ha estado presente en la creación. Por lo tanto, Cristo también es el que da la vida. Y hay teólogos que dicen, la vida no ha sido hecha por, sino la vida viene de. La vida viene, no podemos hablar de vida si no hablamos de la vida de Dios. Génesis 1 nos dice, entonces, este es Génesis 2, ¿no? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hay teólogos que dicen que obviamente el soplo es el soplo del Espíritu Santo, pero hay teólogos que dicen que en el momento que el Espíritu Santo sopla en el ser humano, lo espiritual y la inteligencia vienen del Padre. Y por eso se dice que la inteligencia es un regalo de Dios. En Deuteronomio 30:15 nos dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. O sea, te está diciendo, o eliges 1, 2, y después nos va a decir, eliges 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Pero luego dice, la muerte y el mal. Entonces nos dice Cintia, Gabriela, Geraldine, Viviana, Ana María, Vanessa, Alison, Mimi, Ángela, Rebeca, Laura, Fabiola, Karen. Elige pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero hay una condicionante, ¿ok? Dice, si tú eliges la vida y la vida que elijas va a ser para ti, y la vida que elijas va a ser para tu descendencia, dice, amando a Jehová tu Dios. Cintia, si vas a decidir la vida y el bien, tienes que amar a Dios. ¿Cómo? Tú le dirás, ¿qué debo hacer, Señor? Y te dice, Cintia, atendiendo a su voz. ¿Y eso qué es? La vocación. Vocere, la voz de Dios. Hoy en día hemos llevado la vocación, la voz de Dios, a la voz del mundo, a la voz del animismo, a la voz de lo humano. Hoy en día el ser humano cree elegir la vida y el bien amando el mundo, escuchando al mundo, atendiendo al mundo, atendiendo la voz del mundo. Y cuando nuestros hijos quieren estudiar, ¿qué les dice el mercado? ¿Qué les dice la sociedad? Bien, levantó la mano Maruja. Adelante, por favor. Esta historia continuará. Adelante, Maruja, Sí, adelante. solo para, bueno, es como una pregunta, porque acá dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Ya. Entonces, la vida que tienen los animales, o sea,
en qué nivel está, porque prácticamente ahora se defiende mucho la vida de los animales y si los maltratan, pues hasta uno puede tener puede ir tiene ciertas penalidades, ¿no? Entonces, Claro. entiendo entonces, obviamente, que la vida es suprema del ser humano porque Dios es quien te da ese aliento de vida y te influye también esta capacidad por ser semejantes a Cristo. Entonces, la vida de los animales ya estaría en un segundo nivel porque la vida, igual que tienen los animales, también es Dios que la da. ¿Es así? Ya. Te hago una pregunta, querida Maruja. ¿Cuánta responsabilidad tienen tus animalitos para con tu familia? Ninguna. ¿Será que Dios le va a pedir cuentas a tu perrito, digamos que se llama Bobby, acerca de ti, de tu hijita o de tu esposo? No. Bien, ahí me voy a quedar. No, ahí me voy a quedar. Pero sí a ti, a tu esposo, les va a pedir cuentas de tus hijos, ¿no? Y por ahí seguramente también por ahí el Señor te va a decir, ¿y qué hiciste con ese cachorrito, con ese animalito que te encontraste un día en la avenida, ¿no? O que te regalaron, o que les regalaron a tus hijos, ¿no? Pero no va a ser de la otra forma, no va a ser de la otra forma, ¿no? Entonces, con esto obviamente no estoy, por favor, no estoy en contra de los animales, ¿ok? No estoy en contra de los animalitos. Pero obviamente tú te has ido ahí al extremo, al final ya, ¿no? Porque esa es una pregunta vigente hoy en día, que obviamente también se usa bastante. No estoy en contra de los animalitos, ¿ok? Anteayer mismo hemos encontrado acá en la casa una palomita. Tenemos un shaft en la cocina que sube hasta la terraza y había una palomita ahí, ¿no? Que estaba caída. Y mi hijita se da cuenta porque escuchaba, dice, como lloraba, era como si estuviera llorando un ratoncito, y como se fue, y dije, ¿qué pasó? Me llamaron, yo estoy un poquito delicado, y bueno, me levanté de la cama, bajé, y al final pusimos una ropita sobre la palomita, tuve que entrar al shaft, lo saqué y saqué afuera la palomita, ¿no? Entonces, claro, en algún comentario de alguno de mis hijos decía, ¿y qué hacemos ahora? No, ¿qué hacemos, no? Entonces alguien decía, hay que darle un golpe, hay que darle un golpe, ¿no? Y claro, teniendo miedo y todo, pero les decía, no. Y claro, mi esposa decía, no, no va a hacer nada. ¿No? Entonces ya sugirió, pongámosle con una mantita, una ropita, la agarramos y la sacamos. Y bueno, eso es lo que hicimos, ¿no? Entre yo le pusimos una ropita que ella nos dio, la saqué y la saqué a la palomita. Pero la palomita estaba lastimada, ¿no? Porque seguramente se apoyó en algún lugar y se cayó, ¿no? Y se cayó. Entonces, podemos hablar, podría ser otro curso, hay gente que estudia, ¿no? Y los veterinarios estudian otros 5 años para comprender esa realidad, que creo sinceramente difícilmente en 1 minuto, en 5 o en 10 o en 20 segundos podría responder, pero creo que el Señor también permite, digamos, que esta revelación a sus hijos, ¿no? Y obviamente tú te vas a dar cuenta, históricamente es el ser humano el que ha cuidado de los animales también, ¿no? Y obviamente la palabra dice, cuida, administra a estos animales, ¿no? Eso también está en el Génesis. Ok, Entonces, entiendo, gracias. bien, ok, entonces, bueno, eso, entonces para no ponerlos de nivel a otro más que el hombre o menos que el hombre, o sea, creo que esa es una pregunta fundamental, ¿no? O sea, ¿qué responsabilidad tiene el animalito con respecto a ti, con respecto a... O sea, puede haber ese de ida y vuelta, ¿no? Podría ayudarnos por ahí a reflexionar un poco más acerca de ellos. Bien, pero bueno, ok, sigamos. Gracias, Maru, por la pregunta. Y dice, bueno, entonces, dice, ok, si tú vas a elegir la vida y el bien, pero mira, tienes que amar a Jehová, ¿ok? Y si lo vas a amar, tienes que escuchar su voz, tienes que seguirlo a él. Ahora, en el caso de quedarnos con el marco de pensamiento humanista, ¿creen que vamos a escuchar la voz de Dios siendo que a Dios lo hemos dejado fuera de la puerta?
¿Cómo lo vamos a seguir si somos nosotros los que los dejamos fuera de la casa? ¿Cómo lo vamos a seguir a Él si a nuestros estudiantes no les permitimos, no les enseñamos a comunicarnos con el Padre? ¿Por qué creen que nuestros hijos al llegar a los 18, 19, 20 años aún siguen preguntándose qué tienen que hacer con su vida? Gracias, Mimi. Ahí también están escribiendo algunos comentarios, obviamente pueden leerlos, por favor. Y dice, porque Él es vida para ti. Y este es un fenómeno interesante porque dice que Dios, la vida viene de Él. El lenguaje es un regalo para nosotros. No es creación del ser humano el lenguaje, porque viene del Padre. Y la vida también viene del Padre. Por eso decía algún teólogo, no podemos hablar de vida sin hablar de la vida de Dios. Si hablamos de la vida sin hablar de la vida de Dios, volvemos a caer en desobediencia, volvemos a caer en esta independencia de Dios. Entonces, como maestros, como padres, como autoridades, tenemos que tomar una decisión. Y Dios es claro y firme, te dice, elige pues la vida y el bien. Y te dice, ámame, hijo, ámame, escucha mi voz, sígueme, porque yo soy la vida. La vida de Dios, y esto lo he extraído de un diccionario del Pentateuco. Es un diccionario solamente de los primeros 5 libros, para introducir la concepción de la vida de Dios, que en el Nuevo Testamento es el Zoe, ¿no? El Zoe. Dice, Dios mismo es la fuente de toda la vida. Y su existencia antes de la creación simplemente se da por supuesta, ¿no? Porque Él es el que en Génesis 1:1 dice, todo estaba desordenado, y bueno, no me gusta usar el término, pero el cosmos viene como una antítesis del caos, ¿no? Y alguien me puede decir, pero muy hegeliano, ok, no, pero Dios trae orden a la vida del ser humano, trae orden, ¿no? En la creación del cosmos. Por eso se dice que cuando la palabra de Dios llega a tu vida, tiene que venir el orden. Para ti como esposo, para ti como esposa y para tus hijos como hijos. Para tus hijos como hijos. Ok, adelante, Cintia, por favor. Quería preguntarle, porque no entendí, disculpe mi ignorancia, cuando te Gracias. dijo el cosmos como antítesis del caos, ¿eso es un postulado de otro autor o usted lo está diciendo? Bueno, sí, en algún lugar lo he leído. Creo que es el doctor Walton el que lo dice. No me acuerdo qué autor, pero bueno. Dice en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Pero luego en el 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, hay teólogos que dicen, hey, la tierra estaba desordenada y estaba vacía, ¿no? Dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero dice que ese era el estado primario. Pero cuando Dios habla, cuando Dios se detiene, presta atención, se enfoca y dice, y en el verso 3 dice, dijo Dios, sea la luz. Entonces prácticamente con este sea la luz viene el orden, ¿no? Cuando Dios empieza a hablar, viene el orden. Y la antítesis quiere decir, ok, la primera tesis, la primera intención, digamos, que había era la nada y estaba la tierra desordenada. Pero cuando Dios presta atención y habla, trae el orden, ¿no? Entonces a eso es que me refiero cuando digo la antítesis del caos es el cosmos. Ahora, obviamente, soy intencional al decir eso. ¿Por qué? Porque mucho se ha escrito acerca del elogio del caos, ¿verdad? Y muchos hablan de que el caos, ok, pero lo más importante es el orden, pero no el orden humano, sino el orden de Dios, ¿ok? Y eso nos puede ayudar a
poner en orden, vamos a redundar algunas ideas que tenemos, algunos pensamientos, así como Maruja, por ejemplo, nos preguntaba. Entonces el Señor nos va a ayudar a acomodarnos y encontrar la paz, ¿no?, en el corazón. Bien, la vida era una característica esencial de la deidad, o sea, está hablando de los dioses a lo largo de todo el antiguo próximo, ¿ok? Dice que la vida siempre ha sido algo importante para el ser humano, y eso estaba reflejado en sus deidades, ¿no? Dice, pero en Israel este aspecto era un poco diferente. ¿Por qué? Porque Yahvé se acrecienta, dice, inevitablemente por su singularidad y por la relación de su nombre con el propio ser. Él es Dios viviente. O sea, Dios se refleja a sí mismo, se revela a sí mismo como el Dios viviente, el Dios vivo. Su juramento más solemne es tan seguro como que vivo para siempre. Y el juramento israelita más fuerte es vive Jehová, ¿no? Y inclusive dice vive Jehová para siempre, ¿no? ¿Ok? Entonces miren la expresión de Dios grabada en el ser humano. Esa es la revelación de Dios. Y alguien puede decir, pero Franz era gente antigua, anticuados de aquellos años y todo. Ok, entonces traslademos la pregunta a este tiempo. ¿Qué tan importante es para ti la vida? Y cuando tú entiendas, reflexiones, medites la importancia de la vida, te aseguro que el pensamiento de Dios también va a estar en ti. Y si tú le preguntas a Dios, te aseguro y te garantizo que Él te lo va a revelar también. Aparte de que ya ha sido revelado, ¿no?, de manera escrita, aparte de que ha sido revelado en Jesucristo, pero Dios es un Dios personal, así que también puede revelarse contigo, ¿no? Entonces, bien, bueno, ya están acá los pasajes en los cuales podemos encontrar esto, ¿no? La vida de Dios. Dios es el creador de toda la vida, física, animal y humana. Claro, ese es el relato. Por eso le decía a Maruja, claro, tú has corrido hasta el otro lado. Has corrido hasta el otro lado, ¿por qué? Porque cuando yo he estado estudiando este tema, claro, lo que salta a la luz es la vida animal, ¿no? Y espero que me dé el tiempo, aunque creo que ya estamos casi a las 10, pero bueno, se los digo ahorita, a partir de los años 50, los filósofos han empezado a estudiar el Zoe que está en la Biblia, pero el Zoe griego, ¿no? El Zoe que está en la Biblia en el Nuevo Testamento es la vida de Dios, pero ellos han abordado el Zoe desde Grecia y han terminado en conclusiones que para mí me parecen tan terribles, pero bueno, se han dado ese lujo de asociar el Zoe solamente con el su o con el so en inglés, ¿no?, que es animal, la vida animal, ¿no? Entonces la han reducido solamente a esa expresión o han englobado el todo en la vida animal. Y es a partir de estas reflexiones que se desarrolla la teoría del biopoder, el control de las masas, el control del ser humano, como el control de la humanidad o de la animalidad, vamos a decir así, ¿ok? Pero el biopoder que está muy de moda en este tiempo, el COVID y todo eso se dice que son experimentos del biopoder. Bien, entonces dice, ambos relatos de la creación distinguen entre la humanidad y el resto de la creación, por cuanto ha sido creada a imagen de Dios y ha recibido el divino aliento de vida. Y este es un fenómeno interesante, ¿no? De Génesis 2:7, cuando se habla del aliento de vida. Pero si ustedes estudian y leen un poquito más en profundidad, van a ver que al Dios otorgarnos la vida, nos regala también la inteligencia. Y el Espíritu de Dios es también colocado en la vida del ser humano, ¿no? Muchos especialistas insisten en que este último texto no representa a la naturaleza humana como una dicotomía. Y de hecho, la mayor parte de la Biblia hebrea asume la unidad psicosomática. Y este es un elemento fundamental que debemos entender.
sin distinguir entre los aspectos materiales e inmateriales. No obstante, no deberíamos convertir esto en una categoría absoluta, ya que varios pasajes proféticos y sapienciales parecen proveer alguna forma de continuación de la existencia, por debilitada que ésta sea más allá de la muerte. ¿Qué estamos acá viendo? Que la realidad nuestra, y esa es la crítica que se hace también desde la epistemología, desde la educación, y también lo toma el mundo, es que el conocimiento a nosotros ya nos ha llegado dividido. Por eso la biología es solo biología y la psicología es solo psicología. Pero el ser humano es tan inteligente que ha tomado eso y ahora, en el caso boliviano, han hecho algunas mezclas y nos han dicho, podemos enseñar así, ¿no? Entonces han mezclado dos disciplinas o dos especialidades y dice, ahora enseñan así. Pero tenemos que mantener la integridad o la integralidad, si quieren. Cuando Dios nos ha creado, no solo ha creado el bios en nosotros, lo físico, lo estructural. Algunos decían lo externo. También ha creado la psique, ¿no? O el suje, la mente, las emociones. Pero también ha creado el espíritu para nosotros, ¿no? O sea, el espíritu de Dios que ya estaba creado ha dicho, ok, se implementa en el ser humano y por lo tanto nosotros podemos tener acceso al Padre a través del espíritu también. Entonces, no podemos pensar, queridos hermanos, nosotros, inclusive en el momento de enseñar, solamente en la biología como una masa, como una estructura, o esta vida solamente físico, biológica, anatómica, fisiológica, si quieren, sin pensar en la mente, ¿no? Porque el mensaje en la Biblia dice, renueva tu mente, pero también nos habla de la vida de Dios en el espíritu, ¿no? Bien, la vida de Dios. Dios tiene poder absoluto sobre la vida. Yo hago morir y yo hago vivir. Esto se ilustra repetidas veces en el Pentateuco. Dios destruye la generación de Noé, de Sodoma, de Gomorra y varios rebeldes en el desierto. Por el contrario, ¿no? O sea, si bien Dios hace eso, también Dios hace este otro. Da hijos a varias matriarcas estériles y protege a los esclavos hebreos del genocidio, ¿no? Es el creador y progenitor de Israel, por lo tanto se ha ganado el derecho de su absoluta lealtad. Y en este caso, si alguien puede dar testimonio, pero tenemos mucho testimonio de mujeres que no podían dar a luz y el Señor les ha permitido dar a luz. Es el Señor el que cuida a tus hijos día tras día, hora tras hora, semana tras semana. Es el Señor el que te cuida. Los filósofos, hasta que Pablo llegue a Atenas, 600 años tenían de tradición filosófica y se preguntaban de dónde venía la vida. Y Pablo les responde y les dice, en Él vivimos, la vida viene de Dios. Cristo es la vida. Y por eso Pablo repite inclusive dos frases griegas de dos poetas griegos, pero él está presentando a Jesucristo. Tenemos algo que decir nosotros, hermanos, en este tiempo. Tenemos algo que decir. La vida bajo Dios, dice la vida bajo Dios. Hemos hablado de la vida de Dios y ahora vamos a hablar de la vida bajo Dios. La vida bajo Dios es por encima de todo una vida de bendición. Y si nosotros no somos cristianos, ¿qué creemos entonces, no? Ok, Maruja, otra vez. Adelante, por favor. Sí, estaba recordando justo cuando estaban hablando acerca, bueno, el tema de la vida y sobre el aborto, pero no es solamente que se quite la vida, ¿no? Las mujeres que no desean, digamos, tener al niño, sino también que las jovencitas, muchas jovencitas ya están pensando en no tener hijos. Entonces, no es solamente que lo lleven en la concepción en su cuerpo, sino que ya están pensando, bueno, en no casarse porque no quieren tener hijos. Muchas dicen, bueno, el mundo está sobrepoblado. Bueno, es lo que he escuchado, ¿no? Entonces, eso es lo que le menciono. Y otro punto también acerca de la vida es la eutanasia, ¿no? Cómo se puede decidir
yo, digamos, la persona acerca de su vida, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto? Ya le da fecha y hora, ¿no? Depende también por los males que estén pasando, porque justo aquí en mi país hubo así una psicóloga, ¿no? Que se acogió a eso y ya, bueno, ya falleció, digo yo, ¿no? Y muchas jovencitas, por ahí estaba leyendo también que ponen fin a su vida, ¿no? Entonces, de verdad que no hay una concepción correcta de la vida, es como si nos perteneciera a nosotros, es de nuestra propiedad. Pero si comprendiéramos lo grandioso que es esto porque Dios nos lo ha dado, bueno, cambiarían las cosas. Bien, gracias, Maruja. Sí, evidentemente. Otra vez te estás adelantando, pero me parece buenísimo. Un tema que ha tocado Maruja es fundamental. ¿Qué sucede cuando una muchacha dice, yo no quiero tener hijos? Esto que ven aquí, que es vida, ¿verdad? La vida biológica, el bios. Pero lo que no ven aquí adentro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En la vida surge. Exacto, es la vida de la mente. El jovencito, la señorita, exteriormente o físicamente, puede estar alegre, puede sonreír, puede hacerte bromas, pero en su mente, o en términos bíblicos, en su corazón, ya ha determinado que no se va a embarazar. ¿Y eso qué es? Ok, no vamos a ser tan severos, la muerte. No, no, no. El antes de la vida. Ok, el no antes de la vida. El bloqueo a la vida. El no permitirle a la vida. ¿Sí? Entonces, miren cómo lo biológico es lo que se va a embarazar, ¿verdad? Se embaraza lo biológico. Pero la vida de la mente se coloca como una barrera para que no ocurra el efecto que es la vida biológica embarazada. ¿Me están entendiendo? Por eso es que el enfoque de Dios es la integridad de su creación. A Dios le interesa tu bios, porque lo ha creado, te ha tejido. Antes de que tú nacieras, en el vientre de tu madre te ha ido tejiendo, te ha conocido. Pero a Dios le interesa la vida del corazón, de la mente. ¿Y por qué a nosotros no? Ok, no es que no nos interese, pero ¿por qué no nos estamos dedicando a esas cosas? ¿No? Y es cierto lo que dice Maruja, ok, ocurre en para la gestación, para el embarazo, pero también en el momento de acabar el ciclo de la vida. Yo cuando estudié en la universidad tenía profesores que nos decían, la muerte es un valor. Y todos, ¿qué le pasa? ¿No? Y claro, la muerte es un valor en este sentido, en esa materia, digamos. ¿Por qué? Porque estaba acabando el ciclo de la vida. Y yo les garantizo, yo tengo dos papás, ¿no? Tengo mi mamita y mi papá. Los papás de mi esposita han fallecido, pero alguna vez yo me he preguntado y he dicho, ¿qué va a pasar con mis padres? ¿Cómo va a ser, ¿no? Cuando ellos les toque, digamos, vivir ese momento. ¿Y qué sucedería en el caso de una enfermedad? Y uno dice, ay, yo no quisiera llegar, ¿no? Y siempre mi papá decía, yo no quiero llegar hasta la edad de tantos, no quiero ser una molestia, ¿no? Y claro, son ideas naturales, el naturalismo, ¿no? Son ideas naturales del ser humano. Y dice, a ver, ¿qué va a pasar? Y calculo, digo, no, voy a pagar, digamos, un asilo para no molestar a mis hijos y todo. Entonces voy empezando a calcular, a planificar mi futuro, pero lo mejor es descansar en el Señor, ¿no? Descansar en el Señor y decirle, Señor, así como tú me has traído a la vida, un día me tocará irme contigo, tú me vas a llevar a tu presencia. Que sea en paz, Señor, ¿no? Que sea en paz. Que sea en paz. Y como dicen, amén, pues, que nos toque cuando tenga que tocar. Pero inclusive ese momento va a ser para la gloria de Dios, para la gloria del Padre. Y qué lindo que el Señor te diga, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado, ¿no? Porque el Señor Jesús, ¿qué oraba? ¿Qué decía?
Santifícalos, Señor. Santifícalos, Señor. Juan 17:17, ¿no? Santifícalos, Señor. Bien. Y ese santifícalos, ¿qué quiere decir? Prepáralos, Señor. Prepáralos. Bien, gracias, querida Maruja. Tus preguntas muy interesantes. Bien, gracias, gracias. Dice, Dios bendice a la primera pareja, dice, con una vegetación exuberante para que les sirva de alimento. Dios no solo piensa en el bios, Dios no solo piensa en la vida de la mente, Dios estaba ya pensando en la biología de todas las plantas, ¿no? En la biología celular animal, la biología celular vegetal. O sea, Dios ya estaba pensando en la vida vegetal, que iba a servir para que obviamente nosotros podamos ser bendecidos. Dice, bendice a Noé y posteriormente permite que se coma carne. Bendice a Abraham prometiéndole prosperidad, descendientes, tierra y la bendición internacional. Promesas que le reitera luego a Jacob, promete bendecir a su pueblo liberado, cosa que hace durante su travesía en el desierto a pesar de su infidelidad, y jura hacerlo cuando se disponen a entrar en la tierra prometida, ¿no? Les ofrece bendición abundante en el futuro, fertilidad humana, fecundidad agrícola, prosperidad, salud, longevidad, seguridad. O sea, miren la vida del ser humano, que es claro, obviamente, toda la vida del ser humano. La integridad es un elemento fundamental y lo largo de la vida, que para muchos es corta en realidad, no dicen lo largo de la vida, sino lo corto de la vida, pero en todo eso está la bendición del Señor. ¿Cómo Dios no podría tomar y tener el control de la vida del ser humano, creando el cosmos? Y la pregunta o el mensaje que te quería dar esta noche, no saques a Dios de la vida de tus hijos, no saques a Dios de la vida de tus estudiantes. Al contrario, cuando tú estés enseñando biología, debes enseñar la vida de Dios y la vida nuestra bajo el cuidado de Dios o bajo la vida de Dios. Alguien diría, es muy orgulloso hablar de la vida de Dios en tu vida, Franz, ¿no? Pero eso es lo que somos, pues, ¿no? Eso es lo que somos. Estamos, dicen, estratégicamente en un tiempo en el cual la vida de Dios debe salir a través de nuestras vidas. Ya no es más tiempo de que nos sigamos privando a Dios en nuestra iglesia, en las cuatro paredes. No es más tiempo de privarlo a Dios solo en nuestra casita. Tenemos que sacar la vida de Dios afuera. La sociedad necesita conocer al Dios que tú y yo conocemos. Amén. Bueno, voy a quedarme aquí. Les pido 1000 disculpas por el tema del tiempo. Ya son las 10:13. No voy a poder ingresar al tema del tesoro de la vida de Dios, que justamente habla de la vida, el psique, el bios, el soy, pero seguramente lo vamos a hacer en una segunda ocasión, ¿ok? Así que los invito a que estén atentos a una segunda convocatoria que seguramente va a ser ya prácticamente para el siguiente semestre, donde vamos a tratar de ampliar un poco más esta concepción del bios, de la psique y del soy, ¿no? De la vida de Dios. ¿Ok? Pero no te olvides, por favor, que cuando tú hablas de bios, como dijo Maruja, no podemos dejar de lado la vida de la mente, la vida del corazón del Hijo de Dios. Y no podemos dejar de lado la vida de Dios. La vida de Dios que subyuga, que contiene, que es de donde parte la vida del ser humano y la vida de la mente del ser humano. Amén.